La terre, source de survie ou de richesse, la terre est aussi objet de désir, de convoitise et de discorde, parce que la terre n'est pas accessible à tous de la même manière. La lutte pour la terre fait partie de l'histoire des peuples. La clameur des sans-terre est aussi une clameur pour la justice et pour la dignité de l'être humain. La lutte pour la terre met en évidence toutes les inégalités et les intérêts confrontés d'une société. Mientras el gobierno no los cumpla, no los movemos de aquí. La terre, cause de tant de guerres, d'exodes et de révolutions. Dans la manière dont la terre se distribue, se trouvent les racines de la paix, de l'instabilité ou de la prospérité d'un pays. Au Nicaragua, l'histoire de la terre n'est pas une exception. Lutte et conquête, mais aussi promesses non tenues, répression et corruption. L'histoire du Nicaragua, c'est aussi l'histoire de sa terre. « 1926. Le Nicaragua est un pays occupé militairement par les États-Unis. Augusto Sandino est à la tête d'un mouvement populaire de résistance. Mais la lutte de Sandino est aussi liée à la terre. La base sociale de son armée était composée d'indigènes et de paysans pauvres oppressés par les grands propriétaires terriens. Pour cette raison, Sandino fonde les premières coopératives agricoles dans la région de Huehuili. Et c'est ainsi que naît la première guérilla d'Amérique latine qui, en 1933, réussit à expulser du Nicaragua les Marines de l'armée des États-Unis. Le soulèvement de Sandino secoue fortement le pouvoir des groupes dominants. Mais face à ce danger imminent, les États-Unis laissent installer au pouvoir une garde nationale bien entraînée sous le commandement d'un général de leur confiance, Anastasio Somoza García. En 1934, Sandino dépose les armes et signe la paix. Mais ce même jour, il est trahi par Somoza et assassiné. Son mouvement se désintègre. Sous la tutelle de l'armée des États-Unis, commence la longue dictature des Somoza. En el departamento de Chinandega, el entusiasta precursor del progreso campesino de la región, general Anastasio Somoza, inspecciona los magníficos resultados que han rendido los modernos sistemas en el cultivo de la riqueza bananera implantados por la Standard Fruit Company. Somoza et ses proches accaparent les terres les plus fertiles et le Nicaragua se consolide comme un pays agroexportateur. Les paysans et ouvriers agricoles déplacés de leurs terres se comptent par milliers. Pour survivre, ils se voient obligés de travailler dans les grandes plantations de bananes, de canne à sucre, de café ou de coton. D'autres doivent migrer vers les terres encore vierges de la côte atlantique.
l'exploitation et la répression se font insoutenables. Jusqu'à ce qu'en 1979, une insurrection armée sous la direction du Front sandiniste de libération nationale mette un terme à 45 ans de dictature somoziste et donne le jour à la révolution sandiniste. La réforme agraire fut le premier acte du nouveau gouvernement révolutionnaire. L'histoire de la révolution est aussi l'histoire de la terre. Entonces era necesario incorporar a toda esta gran masa inactiva y marginada a la producción nacional, y para eso fue necesario entonces hacer una redistribución global de la tierra. Nosotros venimos aquí a reconocer el derecho que siempre han tenido el campesino por la tierra. No hemos venido a hacer una entrega de estas tierras porque ya de hecho nuestro pueblo es el dueño de estas tierras y ha sido esta comunidad con su lucha y con sus mártires los que se han ganado el derecho a ocupar estas tierras. Al principio, digamos, cuando nosotros llegamos aquí, la cuestión era bien dura, porque cuando venimos aquí no había nada de lo que hoy se mira, pues. O sea, nosotros solicitamos la tierra debido a que antes del triunfo nosotros vivíamos en tierras marginales, entonces en tierras malas para el cultivo. Entonces nosotros miramos la necesidad pues de solicitar tierras aptas para esos tipos de cultivos, que en el tiempo, digamos, de Somoza estaban en manos de los terratenientes, de los somocistas, de la gente pues allegada a Somoza. Radio Sandino. Nuestra idea era que la comunidad fuera un polo de desarrollo. Entonces teníamos programas de distribución de tierra, pero también de crédito, de asistencia técnica, de insumos y de modernización. Nosotros introducimos la mecanización en el campo. Bueno, la primera dificultad que nosotros enfrentamos fue que carecíamos de los suficientes recursos y que para poder ahondar en los beneficios de la reforma agraria era necesario educar a la gente. Y la tarea de la educación iba a durar mucho tiempo. La educación popular en marcha. La reforma agraria ha montado unos talleres, cómo llevar digamos, los registros contables, cómo llevar el libro diario, cómo llevar, digamos, el libro de salida, el libro de entrada. Y de esa manera nosotros, cuando a final de ciclo, ya sabemos cuánto se invirtió en un cultivo y por lo tanto cuánto es la producción que hay y hacemos la relación. Y ahí nos damos cuenta si ganamos o perdimos, o si por qué ganamos o por qué perdimos. Un programa del Ministerio de Educación transmitido a las clases populares de Nicaragua Libre a través de todas las emisoras del país. Por eso se explica que en el proceso de reforma agraria tuvimos que recurrir a formas de organización más integral, de preferir la asociatividad de la comunidad en términos de cooperativa y no en términos de apoyo a un campesino individual, ¿no? Hallar la forma de cómo entenderlos es una cuestión que nosotros hemos considerado siempre de que es bastante difícil. Nosotros, digamos, los miembros de las cooperativas, venimos de trabajarle a un patrón, tal vez que estábamos acostumbrados a eso, pues a de que nos mandaran y nos dijeran qué había que hacer. Cuando nosotros llegamos a una cooperativa la situación es diferente, pero que la misma convivencia juntos, el mismo sacrificio, los mismos sufrimientos, el mismo trabajo lo va acostumbrando a uno y que llega a resolverse ese tipo de problemas. Mais le chemin fut long jusqu'à ce que la propriété parvienne aux mains des paysans.
En Nicaragua se hizo una reforma agraria que empezó con un proceso de confiscación y de expropiación de las fincas mejores del país, que eran las fincas de los Somozas y de sus allegados, ¿no? Y se transformaron en fincas estatales. En la primera fase de la reforma agraria, o sea, no hubo ninguna voluntad de redistribuir tierra, más bien todo lo contrario. O sea, se miraba la entrega de tierra a campesinos pobres como un riesgo de retroceder en el desarrollo agrícola del país, ¿no? La mayor parte de las propiedades que fueron originalmente confiscadas a la familia Somoza no eran tierras ociosas, sino que eran tierras productivas, eran realmente agroindustrias. De tal manera que eso no era susceptible propiamente de una reforma agraria capaz de distribuir tierras entre pequeños parceleros. Nosotros queríamos hacer una reforma agraria para hacer un desarrollo industrial, para no exportar granos, sino para exportar productos industrializados. Nuestra estrategia era agroindustrializar el campo, modernizarlo, darle valor agregado a los productos. Una nueva calidad se introduce en ese desarrollo económico de Nicaragua, en donde en una parte tenemos las haciendas estatales, donde se produce caña de azúcar y azúcar, donde producimos tabaco, donde producimos café, donde estamos produciendo también carne para la exportación, producimos leche, donde antes se entregaba el sudor para que se los embolsara un Somoza, ahora este sudor se transforma en escuelas, se transforma en vivienda, se transforma en salud, se transforma también en maíz. Constructores de surcos y de sueños, y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1000 inviernos, 1 millón de manos floreciendo. Mais la révolution sandiniste n'eut pas le temps de faire son propre chemin ni de vivre ses propres rêves. Et bientôt, la campagne devient le théâtre de la guerre. Creo yo que la guerra que se le hizo a la revolución desde el inicio, desde los años 80, pues, significó grandes dificultades. Acciones en el campo principalmente, dirigidos a afectar la infraestructura productiva, los caminos, las comunidades. Plus de 7500 coopérativistes morts et d'inestimables pertes matérielles, conséquence d'une guerre d'usure financée et promue par le gouvernement des États-Unis pour combattre le mauvais exemple de la révolution. Ese es el gran temor que tiene la política exterior de los Estados Unidos, que todos los vecinos de Nicaragua vean que Nicaragua se ha desarrollado como producto de sus propios esfuerzos y de haberse desligado de un sistema de explotación y de opresión como el que teníamos nosotros aquí. Esta era mi casa, mi vivienda. Cuando lo salimos quedó todo. Aquí era donde dormía, más adelante cocinaba yo. Y aquí era mi dormitorio, pues, es donde se quedó bien quemado ya. Aquí el gobierno había metido todo su buena intención, tractores, el mejor toro, la mejor vaca, los mejores terneros, los mejores técnicos, las mejores casas, mandándonos 200 láminas de zinc para hacer las casitas. Y dinero que no nos faltaba ni el pan de cada día, éramos subsidiados con 40 corros diarios. Y nosotros pues lo repartíamos a la hora que queríamos, de 50.000 pesos de ganancia de ganado, lo que fuera a la hora, que queríamos, los comíamos un novillo. Si aquí hemos hecho una revolución justa, que fue para los pobres, mientras que antes en Nicaragua aquí esta finca solo era de 2 ladrones. ¿Cómo hacer posible que era de 2 ladrones, 1.500 manzanas, y hoy le teníamos 52 almas, que bebíamos leche, que ya nos sobraba? En estos días pensábamos vender leche, ya íbamos avanzando. Y el escenario de la guerra fue el campo. Además, la guerra no nos permitía hacer muchas reflexiones. Todos los planes eran desbaratados. Establecíamos unas prioridades y al día siguiente eran otras. La guerra cambiaba el curso de la economía política, la cambiaba rápidamente.
Cuando uno ya está inmerso en una guerra, ya las medidas que uno toma son defensivas, casi obligados a tomarlas. Y la contra pues utilizó mucho a la población campesina. No quiero decir que la revolución en sí no hubiera traído contradicciones propias, yo creo que sí las tuvo. Por ejemplo, nosotros establecimos algunas formas de organización para las cuales el campesinado no estaba preparado. Hacer comités de defensa sandinista, promover la participación de la mujer en diferentes tareas organizativas, para ir a atender pues, una reunión por las noches. Eso se percibió como una violencia de la revolución, ¿no? Había mucha dificultad, había muchos tabúes en ese sentido. Los hombres a sus esposas no les permitían integrarse a las reuniones, integrarse a las actividades de la cooperativa. Yo me acuerdo que las mujeres mismas criticaban mucho el papel de las mujeres cooperativistas. Era acusada como ser de la calle, que era acusada como que era loca, y generalmente la mujer cooperativista que más se metía al trabajo del campo era la madre soltera. Eso lamentablemente por la necesidad de mantener a sus hijos. También sustituimos a líderes locales que eran líderes naturales por líderes nombrados, y eso causó también rechazo. También creo que cometimos algunos errores en términos de las campañas para neutralizar a la contrarrevolución, porque se afectó, por ejemplo, a familias campesinas que colaboraban, se les afectó expropiándoles la tierra o confiscándoles la tierra en este caso. Allí puede estar el saldo negativo de haber hecho confiscaciones por razones políticas, además no claras. Quiero decir, que un compañero llegó a malinformar que fulano es, entonces pues le caía a usted. Pero además le caía porque había un jefe de reforma agraria que sí, hay que pegar esta hacienda con esta hacienda para que esté la gran cooperativa. Y se pasaba llevando a 3, 4. Y ese pequeño productor es un gran líder en el campo. Ellos reclutaron rápidamente, reclutaron y empujaron. Se van con nosotros. Et les erreurs commises par les sandinistes se payèrent très cher. Volontairement ou de force, la contre-révolution réunit à la frontière du Honduras plus de 10 000 hommes armés dont l'objectif principal était la destruction des coopératives sandinistes. La plupart des contras étaient des paysans. Nosotros debíamos de haber interpretado la idiosincrasia y el pensar y el sentir de nuestros campesinos. El problema es que la reforma agraria nuestra fue una reforma agraria política y no una reforma agraria para las transformaciones económicas, ¿verdad? Entonces quisimos imitar la reforma agraria de los países socialistas, cuando realmente en Nicaragua el 100% de la tierra estaba en manos de pequeños y medianos productores, grandes terratenientes, y realmente asignaste tierra, no titulaste ni diste título de propiedad. Inclusive cuando yo fui presidente de la UNAR luchamos para que los títulos se dieran individuales, porque el campesinado es mía mi tierra, mía mi cerdo, mía mi siembra, mía mi mujer, mía mis hijos. Eso es universal. Hubo mucha reserva para dar título individual. Yo tampoco me lo explico, pues, porque conocía bien a mis compañeros. ¿Por qué no otorgábamos el título? ¿Por qué no otorgábamos? A lo mejor pensábamos que el socialismo niega la propiedad privada. El Frente Sandinista optó por una transformación en base a fincas estatales, grandes complejos agroindustriales, y fue solamente cuando empezó a ver que estaba perdiendo la guerra en la montaña que cambió su política y que hizo un giro hacia una redistribución mucho más masiva de la tierra a campesinos a través de cooperativas de crédito y servicio, de cooperativas de surco muerto. Después se aceleró el paso, pero yo creo que se aceleró
buscando cómo consolidar una fuerza política que estuviera siempre alrededor del FSLN, más que como un propósito de transformación económica y social. Le manque d'expérience des dirigeants sandinistes, le blocus économique imposé par les États-Unis et la pression permanente de la guerre conduisirent à des erreurs économiques dont les effets furent désastreux. Cuando hizo falta alimentos aquí en las ciudades, el gobierno consideró necesario que el Estado acopiara las cosechas. Y se cometió el error de ponerle un precio tope a las cosechas. La siguiente medida del Estado para evitar que el campesino vendiera por fuera fue monopolizar y prohibir la venta libre. Entonces, eso, continuó la inflación y de repente el campesino veía que un par de calcetines que compraba antes con 1 libra de maíz tenía que utilizar esta vez 1 o 2 quintales de maíz para comprarlo. No está en el barrio ni en la tienda, definitivamente. Andamos buscando la comida, ¿no? Bueno, el maíz y el frijol. Porque a mí me dan 5 libras de arroz y con 5 libras de arroz no le voy a dar de comer a 9 hijos. ¿Y a qué crees que se debe eso? Y hay porque ellos mismos dicen que la comida que hay aquí hay que menorarla porque dice para los que están peleando. ¿Y usted cree que no es importante mandar por Y los que están peleando dicen que no les dan de comer. Que les dan de comer miel y agua. No sé cómo se entiende eso. Tengo papel higiénico, tengo jabón, tengo frijoles, tengo azúcar. ¿Qué vas a llevar? Para que las cooperativas se endeudaban, se les entregaban las cosas, los medios de capital. Usted le daba 3, 4 tractores. ¿Cuánto vas a devolver? ¿Cuánto vas a producir? ¿Cuánto vas a pagar? Eso no había, esa contabilidad no había. ¿Y por qué no había esa contabilidad? Yo creo que fue muy, se llama paternalismo, como desviación ideológica. Se ha hablado de la educación, se ha hablado de la salud, se habla de resolver los problemas de la población de nuestro país. Pero en términos reales, si no hay producción, no habremos resuelto los problemas de la miseria, de la distribución, del trabajo en nuestro país. La productividad social, la productividad en el campo se nos llegó a reducir al 16% de la histórica. Quisimos hacer propietario al que era mozo, es decir, el trabajador. También es una relación dialéctica. No es que nosotros no estuviéramos en contra de que el mozo se convirtiera en propietario, pero debía ser mediante un proceso histórico y no mediante un proceso mecánico. Ahora, ¿eso fueron malas intenciones nuestras? Eso no es mala intención, sencillamente había mucho humanismo y poco realismo para hacer las transformaciones. Quiero terminar con la fe de que el porvenir es nuestro, que la victoria es nuestra. El camino es difícil, pero es que el camino al cielo está lleno de guijarros y de espinas, y el camino fácil está lleno de flores. Avec toutes ces erreurs et ces limitations, la révolution sandiniste transforma radicalement la structure de la terre au Nicaragua. En 10 ans, 112 000 familles paysannes représentant plus de 20% de la population rurale purent bénéficier par la réforme agraire et plus d'1 million d'hectares de terre changèrent de propriétaires. Violeta Barrios de Chamorro. Telle était la situation quand en 1990, les sandinistes perdent les élections et doivent céder le gouvernement à Violeta Barrios de Chamorro. Toutes les transformations dues à la révolution furent remises en question par les nouveaux gouvernants. La défaite électorale du sandinisme, plus qu'un changement de gouvernement, fut un changement de système. Bueno, en el 90 vino 2 cosas. Yo diría que una contrarreforma política y una contrarreforma económico-social, que se juntó. Perder la revolución fue como un terremoto para los que estábamos involucrados en ella. Se nos viene la desarticulación del movimiento cooperativo y ahí nomás nos cierran el Banco Nacional para quedarnos sin crédito. Y viene a establecerse nuevamente la banca privada, con intereses del
15 y 20% en dólares. Esta gente tenía tractores, necesitaba comprar semillas híbridas, necesitaba fertilizantes, insecticidas, necesitaba llevar a centros de depósito, necesitaba una ayuda financiera. El Estado se las negó. No hay más crédito. Es muy difícil para un campesino que el gobierno entrante te diga que tus títulos no valen, que tus títulos no sirven para recibir crédito, que tenés que entregar las propiedades. Los primeros decretos, el decreto 1090 y 1190 del gobierno entrante, fue para quitarle las tierras a los campesinos y devolvérselas a sus antiguos dueños. Los antiguos dueños tenían además a nivel local campañas para amedrentar a los campesinos diciéndoles ya vamos a llegar con el ejército, con la policía, mejor sálganse. Hemos luchado, hemos querido apoyarnos de las autoridades, de las leyes, y nosotros hemos sido realmente fuera de eso, pues. Entran a la parcela, se lo llevan secuestrado, se lo llevan bajo presión para que usted ceda a venderle la tierra al precio que ellos quieren. Y si le parece, y si no, le echan el ejército, la policía y lo sacan. Porque allá en los juzgados de Matagalpa y San Ramón se mantienen más de 10 juicios contra esta gente. Pero como ellos tienen influencia de gobierno, de la policía, del ejército, no hay juzgado ni ley que los toque. Entonces aquí los perdedores siempre somos los campesinos. D'autres furent les vainqueurs. Anciens latifundistes, mais aussi hauts dignitaires de l'armée et ex-fonctionnaires du gouvernement sandiniste, se transformèrent en nouveaux propriétaires. Les meilleures terres et les entreprises d'État se privatisèrent à toute allure. Tout cela à travers des négociations occultes et à l'abri d'une législation pour le moins ambiguë. Convaincus que la réforme agraire ne serait jamais remise en question, les dirigeants sandinistes ne se soucièrent pas de légaliser les titres de propriété massivement octroyés, provoquant de cette manière une énorme incertitude juridique. Títulos de reforma agraria de la revolución son legales, pero en muchos casos no son legítimos. ¿Qué quiero decir con esto? De que fueron dados, ¿verdad?, con los procedimientos legales y administrativos que el gobierno dispuso en ese momento, pero no hicieron todo el proceso de limpieza registral y catastral para que pasara a nombre del Estado, entonces no son legítimos en muchos casos. Entonces, si usted es campesino y le han dicho que el gobierno le va a quitar la tierra, 2, que su título no vale hasta tanto no venga el INRA nuevamente a decir si el título fue dado o no bien o fue dado mal, que usted tiene por este lado a un agente que lo llega a hostilizar diciéndole allá viene el dueño verdadero de la tierra, ustedes tienen que irse de aquí, aquí va a haber guerra. Y entonces este hombre quiere a su vez producir grano y le dice no, si no hay crédito para grano. Y además, ¿para qué querés producir grano si vienen toda la cantidad de maíz de los Estados Unidos, que es más barato de lo que lo vas a vender? Es decir, todo un entorno que causó una implosión. C'est le début d'une période mouvementée. Certains sont dépouillés de leurs terres, d'autres se voient contraints de les vendre et beaucoup doivent se contenter de promesses. C'est le cas des quelques 50 000 démobilisés de l'armée et de la Contra qui d'un jour à l'autre se retrouvent à la rue. La paix fut achetée à coups de promesses, mais la plupart ne furent pas tenues. Conséquence de tout cela, des groupes armés d'ex-combattants, sandinistes et contras, ne tardent pas à reprendre les armes, dans une vaine tentative de faire respecter leurs droits. El nombre es Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos. Está compuesto por campesinos de las cooperativas que el gobierno les ha negado el crédito y está compuesto por ex militares que fuimos tirados a la calle después de que este gobierno tomó el poder. Le Nicaragua vit toujours une période de grande instabilité
aggravée en 1997 par l'arrivée au pouvoir d'Arnoldo Alemán, dont la politique de confrontation menace d'effacer tout vestige sandiniste. El sandinismo fue desalojado del poder judicial completamente, del poder electoral completamente y también de la Asamblea Nacional, de la directiva. No tenía directivo en la Asamblea, o tenía uno, si acaso. Entonces de ahí es donde surge todo este asunto del llamado pacto, pues, ¿verdad? Esa situación fue aprovechada para abrir un espacio de negociación o pacto. Eso no fue comunicado a la dirección. Eso fue por debajo, comenzaron a hacer los trabajos. Encabezado por Daniel, sin culpar a los otros compañeros, pues, pero él cabezó, él es el jefe y puede haber dicho, hombre, no, vamos a continuar con la lucha popular y obligar a que Alemán tuviera una conducta democrática. Pero para ellos, esta es la experiencia liberal, mejor una conducta prebendaria que partirse ¿cómo se llama? La hacienda pública y todo lo demás. Eso fue lo que se vio cuando se negoció la ley de reforma agraria. Le premier fruit de ce pacte entre Arnoldo Alemán et Daniel Ortega fut la loi de propriété de 1997 qui pratiquement donna le coup de grâce à la réforme agraire. Pour certains sandinistes, le pacte fut la seule manière de pouvoir négocier des espaces de pouvoir. Pour d'autres, ce ne fut qu'une trahison au principe de la révolution. O sea, la tierra per se no era sagrada, pero era objeto de una transformación social. Y usted viene ahora por un pacto político porque él ha sido derrotado, la manda al carajo. Eso para mí fue una traición. Beaucoup de gouvernements se sont succédés, mais le problème de la terre n'a cessé de provoquer une profonde instabilité sociale alimentée par un système judiciaire corrompu. Y producto del pacto, el sistema judicial es venal en su totalidad. Entonces, si usted ese rectito de reforma agraria se convierte en una pieza de intercambio. Yo se lo compro, a mí no me importa que sea mal dado, yo lo compro, me voy de allá, compro los jueces y la tierra. La tierra se ha convertido en una mercancía que ha generado descomposición social y ha generado inestabilidad social en el campo. Esto ha alentado no solamente a que vengan extranjeros a comprar tierras baratas aprovechando la situación de conflictos agrarios, sino que también a lo interno ha alentado que surjan grupos organizados para negociar con la tierra, así tomar una propiedad, ocuparla o comprarla a precios irrisorios para luego negociarla. Es que el capitalista es voraz, es un pistolero que camina con las pistolas en las manos y no importa donde esté el objeto, allí dispara. Ese no pensó en la ecología, no pensó en nada, Sencillamente allí tengo más tierra y baratas además. Podemos decir que a estas alturas sí hay todo un proceso de concentración de tierra. En estudios que Nitlapán ha hecho, más del 60% de la tierra está en pocas manos y solo un 40% está en pequeños productores. 17 ans après la révolution sandiniste, la possession de la terre a profondément changé. Les juges, les banquiers, les usuriers et le libre marché se sont chargés du travail. De manière silencieuse mais inexorable, la contre-réforme agraire est devenue un fait. Le 80% des terres réformées sont à nouveau entre les mains de grands propriétaires terriens ou de spéculateurs. La plupart des coopératives ont disparu. La grande propriété s'est rapidement reconstituée et occupe les meilleures terres du pays.
Les organismes financiers internationaux peuvent être satisfaits. Leur stratégie, soigneusement planifiée, s'est avérée un succès. Et pendant ce temps, la frontière agricole avance inexorablement en dévorant la forêt tropicale et les villes se remplissent de paysans pour qui la propriété de la terre n'est plus qu'un lointain souvenir. Bueno, yo sentí una tristeza de que, para serle claro, yo lloré cuando yo vendí mis tierras, ¿verdad? Porque usted sabe de que tener a después no tener es duro, ¿ve? Es como, por lo menos, casi parecido como cuando uno tiene su madre viva y se le murió, ¿ve? Uno se siente desamparado. Ciudadanos nicaragüenses que no nos van a entender nuestra forma de protestar, le pedimos disculpas y que Dios también nos sepa disculpar, los que representan las diferentes iglesias también que nos disculpen, pero yo considero que esta es la única manera cívica de protestar. Así que ustedes, hermanos, ahorita mismo van a ver que nosotros protestamos desnudos. Contra viento y marea, campesinos chinandeganos se despojaron de sus ropas y decidieron emprender la tan anunciada marcha de los desnudos hasta la presidencia de la República para demandar la solución de un conflicto de propiedad en ese departamento. Ay, me golpearon el estómago. Ay, Dios mío. Han pasado 5 largos años casi de esa lucha y viendo ese video pues me recuerda como que si lo estoy viviendo y me siento tan mal que ese trauma no pasa aún de la mente y de los corazones de los que lo hemos vivido. A nosotros desprotegiéndonos, a los verdaderos y legítimos campesinos de reforma agraria. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro lema. Yo considero que son la manera cívica. Fue porque luchando 10 años y tanto los gobiernos que pasaban como las diferentes entidades no nos resolvían a nuestros problemas. Entonces fue la última decisión que tuvimos que tomar para que el gobierno tomara en cuenta en la desnudez que nos tenía. Bueno, aquí la lucha fue una de las luchas duras, pues, a nivel nacional fue uno de los bastiones de lucha por la tenencia de la tierra, pues. Le cas de la coopérative Rafael Herrera, près de Chinandega, est exemplaire. La plupart de ses 72 membres furent travailleurs d'une entreprise de la réforme agraire ou ex-soldats de l'armée sandiniste. En 1993, ils reçoivent 300 hectares de terre, mais bientôt apparaissent d'autres personnes qui, faisant usage de leur pouvoir et influence, réclament la propriété. Ce fut le début d'une longue histoire d'expulsion, d'occupation et de batailles légales qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont trouvé aucune solution. Porque directamente estábamos luchando con gente adinerada, con gente que tenía acceso a los funcionarios de gobierno, que tenían que ver con la tenencia de la tierra, funcionarios de la policía, funcionarios del mismo gobierno. Los quemaban los ranchos, los echaban a vendernos a los pozos, ahí en los mangos. Ah, la policía. Y los sacaban, los pegaban fuego a todos los ranchos. Y los sacaban a la carretera. No, eso era barbaridad. De aquí sacaron 2 camiones de presos. Aquí lo que le tires te lo regresa por cantidades. Entonces son unas tierras tan valiosísimas, ¿me entendés?, que muchos de los funcionarios se quisieron quedar con ellas. Porque desgraciadamente todavía, a 16 años de lucha, nosotros no hemos podido llegar a obtener el título verdadero. Y hoy toda la mayor parte de las cooperativas
de Occidente, Chinandega, el Viejo, ya están en manos de los terratenientes nuevamente. ¿Y todos esos campesinos qué? Ahí andan cortando caña, levantando maní, de donde fueron de ellos las tierras, ahora son maniceras. Y ahora ellos son trabajadores de los señores eso. Después de ser dueños, pasaron a ser mozos. Rares sont les coopératives nées de la réforme agraire sandiniste qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Et plus rares encore, celles où l'on y travaille collectivement. Une d'entre elles est la coopérative Omar Torrijos, dans la vallée de Sébaco. En 20 años hay mucho que contar. Somoza estaba en manos de los terratenientes, de los somocistas, de la gente para llegar a Somoza. Es de una manera desordenada, pero que el mismo trabajo lo va acostumbrando a uno y que llega a resolver ese tipo de problemas. Es como les decía yo, emocionante para nosotros, porque ahí estamos viéndolo. Nosotros tenemos el privilegio de vernos hace 20 años atrás, cómo trabajábamos, cómo estábamos, más jóvenes, más llenos de vida, pero también nos satisface porque vemos de que lo que iniciamos hace 26 años, estamos coronándolo con éxito, porque ya vemos de que cómo hemos caminado. En ese tiempo nosotros no teníamos viviendas, no teníamos nada. A usted le conto una casita que había ahí de tabla. Todo eso ha ido mejorando, ya estamos en otras condiciones, gracias a Dios. Nunca pensamos en que nuestra cooperativa llegara a tener un sistema contable en computadora, que íbamos a tener administrador, contador. Usted sabe que nosotros empezamos con poquito y empezamos gateando. Uno aquí también se ha venido a formar, es decir, un concepto diferente, porque uno pensaba nada más, allá en el lugar de uno solo piensa individualmente, el yo personal, pero aquí ya pensamos en un colectivo, pensamos en una familia, pensamos en todo el grupo. Somos una cooperativa colectiva de las pocas, nosotros todo lo que tenemos es colectivo. Aquí los socios somos dueños de todo, pero individualmente nadie tiene nada. La tierra es de todos, los tractores son de todos, los equipos de riego son de todos. Después que ya sale la cosecha, nosotros distribuimos los excedentes conforme los días trabajados. Nosotros sabemos de que todo el que se va de la cooperativa a querer trabajar solo es imposible. No hay condiciones en el país para poder sobrevivir de manera individual. La real razón de que esta cooperativa se ha mantenido estos 26 años es, una de las cosas fundamentales fue que lo que nosotros tenemos, después del apoyo del gobierno revolucionario a través de la reforma agraria, nos costó. Las imágenes de la película lo dicen, pues. A veces uno tiene que verlo atrás para impulsarse para adelante. Entonces yo pienso de que nosotros tenemos que seguir luchando para nuestros hijos, nuestros nietos y para el futuro de nosotros. El caso de Rodolfo tiene 2 chavalos en los estados, yo tengo 1. Y es triste pensar que a veces ellos pasan tantas dificultades lejos de su patria, lejos de su familia y teniendo tanta riqueza la cooperativa. Nosotros lo que queremos ahora es dar por terminado el ciclo de nuestra producción, es decir, sembrarlo, cosecharlo, trillarlo y sacarlo al mercado ya como cooperativa. Ahorita que con estos proyectos pretendemos nosotros que nuestros hijos regresen,
se integren a la cooperativa, se capaciten y ellos sean los futuros administradores de la cooperativa. Malgré les énormes ressources du Nicaragua, près de la moitié de ses terres cultivables sont sous-utilisées et le pays détient un des taux les plus élevés d'insécurité alimentaire. Le manque de politique cohérente et le manque de garantie quant à la propriété de la terre ont beaucoup à voir avec ce problème. Quel rôle doivent jouer les paysans? Quel est le rôle de l'agriculture dans le développement du pays? Une agriculture au service du développement national ou une agriculture pour la survie? Les opinions et l'interprétation de l'histoire divergent à ce propos. La actividad agrícola tradicionalmente y en los últimos 100 años es la actividad menos rentable, no solo desde el punto de vista del camino para el desarrollo económico en la medida que un país abandona como sector principal la agricultura y se refugia en la industria o luego en los servicios, es como se desarrolla. Vea, si usted me pregunta a mí como un cristiano, como un hombre justo, yo diría, nosotros tenemos que defender a la gente que está pobre. Pero si usted me pregunta a mí, como una persona que ha estudiado desarrollo económico, yo le diría, no señor, yo no pondría a mi país a ser un país de campesinos. Yo no quisiera que Nicaragua fuera un país campesino, un país atrasado, no quisiera yo que eso fuese, porque nunca vamos a salir. Claro, si usted me dice a mí, pero es que el campesino es como un elemento cultural, folclórico, turístico. Bueno, sí es cierto, pero eso no va a resolver los problemas del desarrollo de un país, no va a colocar a Nicaragua en el siglo XXI. Les temps ont changé, mais le rôle que doivent jouer les petits producteurs agricoles au Nicaragua est toujours objet de controverses et de projets parfois radicalement opposés. Le débat, néanmoins, est de vitale importance parce que le futur du Nicaragua est lié au futur de son agriculture. Realmente uno se da cuenta que aquí es un paraíso, y habría pues la posibilidad de que todo el mundo tuviera suficientes recursos para vivir feliz, y para servir de base a un desarrollo nacional pujante, ¿no? Y Nicaragua es de estos países que tiene totalmente el potencial de producir, digamos, lo que necesita para satisfacer la demanda alimenticia de su población. No es la situación de todos los países del mundo. Económicamente el campesino es el que tiene mayores posibilidades si organiza su economía desde una óptica familiar sostenible de garantizar la alimentación de la familia y de la comunidad. Porque con los problemas de falta de financiamiento que hay, con los problemas de inestabilidad que han habido en el campo, de malos caminos y eso, si uno maneja la finca con trabajadores, tiene mucho menos futuro que manejarlo uno mismo con la mano de obra familiar. O sea que hay un enraizamiento del desarrollo dentro del territorio, la posibilidad de articularlo con otros tipos de desarrollos industriales a nivel local, o comerciales o agroturísticos, que hace que es muchísimo más posible construir un desarrollo sostenible en base a la agricultura familiar. Y la mejor prueba de eso, que todos los países desarrollados en el mundo han basado su desarrollo sobre la agricultura familiar. La propriété de la terre constitue toujours un problème au Nicaragua où plus de 40% de la population vit à la campagne. Malgré toutes leurs difficultés, les petits et moyens paysans produisent toujours le 70% des aliments du pays. Victimes de vieux préjugés, on a rarement considéré les paysans comme des protagonistes de l'histoire. Néanmoins, dans un monde où l'alimentation de tous est en passe de devenir le monopole de quelques grandes compagnies, la résistance paysanne apparaît comme une nouvelle voie, une alternative de développement qui peut conduire à une société plus juste où modernisation ne signifie pas exclusion.
estamos ante una necesidad imperiosa de encontrar y de desarrollar una nueva agricultura, la agricultura del siglo XXI, y esta nueva agricultura no puede ser la agricultura del monocultivo, no puede ser la agricultura del uso del recurso a los pesticidas de forma masiva, no puede ser una agricultura de gran escala, que es una agricultura desgastante para los suelos, que no genera mucho empleo, es una agricultura que debe de combinar los recursos de la ecología con los conocimientos tradicionales. Hay dentro de los saberes, de los conocimientos campesinos, un capital, ¿no?, de recetas y de soluciones para los problemas venideros, en particular los que nos vienen con el cambio climático, que hace que en lugar de ser una forma de producción del pasado, obviamente podría ser una forma de producción del futuro y probablemente es la única. Ahora viene la agricultura como protagonista en la economía mundial. Creo que la necesidad es la gran empujadora de esto. Aquí va a comenzarse a sentir la necesidad de comer, porque afuera está muy cara la comida y va a seguir encareciéndose. Yo tengo un pedacito de tierra y voy a comenzar a ver en esa tierra mi sobrevivencia. Eso es lo que le ha pasado a los pueblos que han prosperado. Han visto en la dificultad una oportunidad y la han aprovechado y han cambiado la tragedia por esperanza. Con el acceso a la tierra habrá buena producción, habrán buenos alimentos en todita la nación. Hay que romper las cadenas, diga no al monocultivo. Hay que sembrar nuestra tierra, luchemos todos unidos. Hay que romper las cadenas, diga no al monocultivo. Hay que sembrar nuestras tierras, luchemos todos unidos. Ahora hay una lucha por la sobrevivencia. ¿Pero cuál es la sobrevivencia? Es la alimentación. Porque si los pobres no nos ayudamos, no tenemos quien nos ayude en el Nicaragua. Nicaragua tiene que ser ayudada por nosotros mismos, los pobres. Porque los ricos no tengamos esperanza de que van a decirnos, llévate este dinero. Mi sueño directamente, para serle honesto, es de que, por decir así, ver que mis hijos en un futuro trabajen en esta tierra, vivan de esta tierra y que digan, que estudien, ¿verdad? Pero que sea un profesional que viva aquí en este lugar, en la tierra, y diga, puchica, esto es lo que mi padre le costó y yo le voy a dar secuencia. Vivir de esta tierra que a nosotros nos ha costado lágrimas. Pedimos a los gobiernos trabajo con dignidad, no se repita la historia, la tierra sufrida está, con ese despale diario crece la inseguridad y luego las consecuencias, el hambre y mortalidad, y luego las consecuencias, el hambre y mortalidad. Nos fuimos, primo.